esta corrupción ha crecido, según el Contralor de la República, dice que en el año 2019 el Perú habría perdido 23.000 millones de soles por efectos de la corrupción. ¿Qué opinión, doctor Ceballos, al respecto? A ver, para comenzar, que esto de la corrupción, Rómulo, no es de ahorita. La corrupción viene desde la colonia, desde la conquista, digamos. Es un mal endémico, es un mal que nunca lo hemos tratado de borrar y al contrario ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Recordemos que Bolívar en un momento sacó un un decreto que decía precisamente que se iba a ahorcar, no, sí, ahorcar a los que a los funcionarios corruptos y a los jueces corruptos, decía ese decreto. Entonces, históricamente estamos hablando de que ya había corrupción en esos tiempos. Entonces, esto ha ido creciendo, creciendo. Lo que pasa, hubo un quiebre en la historia del Perú, tal como también lo ha dicho el Magíster Vázquez. Cuando estábamos con los incas, todo estaba bien. Y solamente eran 3 preceptos, no necesitábamos 2.000 leyes, 5.000 leyes, Rómulo. En esos 3 preceptos está todo. Entonces, todo concentrado. Son valores. Lo que se ha perdido son valores. Si hubiera ahorita un solo precepto nada más, que todos lo cumpliéramos, yo creo que no habría corrupción. ¿Pero qué? Se perdió eso. Se perdió. Entonces, y eso también le convenía en su momento a ciertos funcionarios, a ciertos, entre comillas, líderes. ¿Por qué? Porque mantener a la gente de esa manera, donde todos ganan de la corrupción y hay un grupo que es el honrado, que mira cómo los demás roban, termina corrompiéndose también. Y eso es lo que lo vemos diariamente. La gente que dice, mira, si el ministro tal robó, tiene millones, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Entonces, es una enfermedad. Yo creo que hay 2 temas que cualquier gobierno va a tener que de alguna manera arreglar. Es la educación y la salud. Son 2 temas básicos y ya lo han dicho muchos especialistas y todos, pero más que todo la educación y la educación con valores. Dicen algunos psicólogos, algunos especialistas de la mente y todo eso, que es difícil cambiar a una persona de más de 30 o 40 años porque ya tiene muchas creencias, viene con un cargamento de cosas que ya no lo puedes cambiar. Y así han hecho los países más desarrollados, comienzan por la niñez. Desde la niñez tenemos que comenzar a los valores. Yo admiro mucho en estos últimos años los preceptos de algunos niños. He visto niños que son ecológicos, los niños ahora te hablan de ecología, te hablan muy bien, saben muy bien, un niño de 3, 4 años. Recuerdo cuando había esto de que tenías que apagar tu luz, había niños que salían por la ventana y decían, tienen que apagar su luz, porque había mucha gente que no respetaba eso. Yo creo que cuando tú le enseñas a un niño, el niño inclusive puede cambiar hasta a sus padres, porque el niño le va a decir, papá, ¿cómo haces esto? ¿Por qué mientes? Papá, ¿por qué te pasas una luz roja? Papá, ¿por qué? Porque el niño es el primero que siempre te está mirando, porque tú le das el ejemplo. Yo creo que ningún padre va a querer que su hijo, pues, se pierda, ¿no? Entonces, primer paso, la educación, Rómulo. Yo creo que si este país no cambia eso, no va a ser posible. Y siempre lo digo, porque hay pues ciertas personas, ciertos grupos que no les conviene que el peruano se eduque, porque si todos los peruanos tuvieran una muy buena educación, no votaríamos como votamos pues todas las elecciones. ¿Y sabes cuál es el peor problema? Que al día siguiente ya no queremos por el que votamos, ya no lo queremos, al día siguiente. Entonces, yo creo que eso es lo principal y por eso yo no critico a veces a la gente, porque sé que la gente no está preparada, mucha gente no tiene mucha educación y es fácil de manipular. Decía, en venta se dice 2 cosas, puedes persuadir a la gente, pero no manipularla. Entonces, yo creo que manipular a la gente es un tema que no es válido. Rafael, ¿podemos superar la corrupción? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, yo soy de por sí un hombre de fe, ¿no?
Porque Ajá. imagínate en un país tan mal gobernado, mal administrado durante muchos años, eh, digamos, seguimos creyendo en el buen gobierno, seguimos creyendo y apostando porque podemos ser un país donde podemos eliminar la corrupción. Y fíjate, como decía el doctor Jorge Ceballos, la corrupción viene desde hace muchísimos años, pero creo que nunca tanto como ahora, ¿no? Es decir, ahora hemos llegado a un tema ya totalmente descarado, totalmente normalizado, ¿no? Y entonces yo creo que si vemos un poco incluso dentro de la historia inmediata, los únicos expresidentes que han estado libres de cualquier tipo de denuncia sobre acto de corrupción en los últimos 60 años ha sido Belaúnde y Paniagua. Pero después todos han pasado por el Poder Judicial, desfilando. Y nosotros teníamos la fe de que Vizcarra iba a pasar, digamos, también como uno más, de que nos iba a dejar en alto el jefe de Estado, pero los audios demuestran que la figura. Entonces, ¿por qué yo toco el tema de la figura presidencial, Rómulo? Porque Ujú. un ciudadano de a pie, un ciudadano común y corriente, como todos y cada uno de nosotros, mira al presidente y dice, pero si el presidente roba, si el presidente miente, si el presidente esconde pruebas, si el presidente hace, digamos, que sus hijos estudien con el dinero del Estado, entonces, ¿por qué yo no? Entonces, hay también un tema de liderazgo y de imagen que también influye en la opinión ciudadana. Y ahí también se concientiza, porque, ojo, que a través de concientizar a la ciudadanía se puede crear una cultura. Ujú. La corrupción también ha cambiado el comportamiento de las personas. Claro que sí. Mira, recordemos, un poco tratemos de analizar de dónde las personas en el Perú, que yo recuerdo de niño, que mi padre cuando manejaba por una hilera en su automóvil y nadie se metía pues como ahora se meten, ¿no? Pero cuando la gente comenzó a aprender a meter el carro, a manejar zigzagueando, cuando justamente comenzaron a inundarse las pistas de baches. ¿Y de dónde aparecieron los baches? A partir de la corrupción. A partir de dónde el ciudadano no aprendió a respetar el semáforo, cuando el semáforo no servía. Cuando los semáforos, bueno, estaban, no encendían, y entonces uno ya ni miraba el semáforo. ¿Y eso por qué se daba? También por la corrupción. Entonces, si nos damos cuenta, la corrupción también ha cambiado el comportamiento ciudadano y nos ha vuelto mucho más informales como una ciudadanía que en esta actualidad ha sido mortal la informalidad, porque esa costumbre de no acatar las normas, de no seguir las recomendaciones, ha hecho que muchos ciudadanos relajen su forma como tratar el tema de la pandemia. Y nunca, tal vez, la gente nunca entendió, y a muchos de nosotros nos ha costado entender, porque nunca hemos visto una película de una matanza silenciosa, ¿no? Ujú. Siempre hemos visto películas donde te lanzan bombas, te lanzan balas, pero no de una muerte silenciosa como se ha dado ahora. Y eso eh, agudizado con el tema del comportamiento de muchos políticos que no han ayudado, honestamente. El tema, por ejemplo, de la vacancia, deja también una sensación de indiferencia de la clase política, porque todos estamos de acuerdo y acá no creo que haya alguien que discuta de que el presidente tendrá que responder por los audios que han salido a la opinión pública y que él tendrá que responder en los fueros que correspondan. Pero la gran pregunta ¿era el momento para generar la vacancia? Si ya están convocadas las elecciones, ¿no era mejor
concentrar toda nuestra energía y nuestra atención en combatir la pandemia, en preocuparnos por los micro y pequeños empresarios, por los informales que no tienen, digamos, todas las condiciones para generar mejores recursos para su familia, y todos aquellos que han perdido sus empleos, tal como has indicado, Rómulo. Hoy día nosotros estamos también en número 1 en tasa de desempleo, y esa es una cifra que debería ser el debate en la opinión pública todos los días, como si fuese el gran escándalo. Pero no, estamos compartiendo, estamos discutiendo que la señora secretaria dijo tal cosa, que el señor que evidentemente tendrán que responder, porque eso tampoco es justo, ¿no? De que un señor que no ha ganado mayores méritos pueda ganar más de 150.000 soles en tan poco tiempo, pero creo que tenemos que centrar nuestras energías y sobre todo exigir a la clase política que apunte o que ponga su puntería donde justamente están los problemas más álgidos en el país, y que la ciudadanía justamente es crítica por eso, porque está esperando respuesta de la clase política y no las está encontrando. Cierto. Justamente, ahora hablemos el gobierno que quisiéramos que asuma el 28 de julio del próximo año. Hasta el momento, yo coincido con las opiniones de cada uno de ustedes. El tema de la educación, el tema de la salud, ligado o de la mano a la descentralización, porque el gran problema es de cómo el centralismo, no solo en Lima, sino ya en las principales ciudades del Perú, se va concentrando. Entonces, ese abandono a ese porcentaje, que no ya es menos del 30%, donde no llega o la señal telefónica, donde el tema de la accesibilidad de vías de comunicación, medios de comunicación, servicios, en realidad preocupa, y allí es donde está en realidad la mayor riqueza, tanto natural, agrícola, incluso de lluvias, de agua. Entonces, ¿cuál es el modelo de gobierno que anhelamos tener? Desde luego, se ha perdido la institucionalidad política. Esa es una de las razones por qué hoy escuchamos, creo que hay algo de 16 o 18 aspirantes al sillón presidencial, negociando con un partido u otro, y algunos partidos que lo han visto como un buen negocio, que han logrado conseguir las firmas y han logrado convertirlo en partido, mirando a qué posible candidato podrían ofrecer y negociar. Aun cuando, no, aun cuando la prensa se diga no pago nada, pero de promedio hay un negociado. Entonces, digamos, esa incoherencia entre el liderazgo y la institucionalidad como que no da mucha estabilidad para escuchar su hoja de ruta, que seguramente nos irán explicando paso a paso, aun cuando los tiempos se van acortando, siendo aún más complejo el momento en el que vivimos.